Hola, buenos días. Bueno, ahora vamos a ver la clase de infecciosas, que abarca todo lo que es piodermitis, virosis, dermatovirosis, las ectoparasitosis y todo lo que sea micosis superficiales. Entonces, les comparto la página, la clase. Bueno, entonces aquí vamos a ver la clase resumida, pero en realidad tienen que estudiar todo lo que sale en la plataforma, más lo que dice el libro, ¿no? Porque si no, no dan los tiempos. Bueno, vamos a arrancar con piodermitis, que sabemos que es la infección bacteriana de la piel por determinadas bacterias que no corresponden con la flora normal de la piel. Para empezar vamos a hablar de impétigo. El impétigo, la lesión elemental puede ser o una ampolla o una costra. En la primera imagen vamos a ver estas costras de color miel que se denominan melicéricas, que se localizan en el área peribucal, generalmente en áreas periorificiales, ¿no? Porque ahí es donde se aloja la bacteria en general, en la boca o en la nariz. Y por otro lado vemos las ampollas, que las ampollas lo que terminamos viendo siempre generalmente es la erosión, es cuando la ampolla se rompe fácilmente y deja esta superficie erosionada, que es lo que llegamos a ver cuando el paciente va a la consulta, ¿no? Pocas veces llegan a ver las ampollas indemnes, que tienen ese contenido claro, ceroso. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es de distribución universal, es decir, afecta a todo el mundo, es más frecuente en climas cálidos y húmedos, en meses de verano, pero también en comienzos de otoño. Afecta más que nada a niños de 2 a 5 años, a ambos sexos por igual, y es muy contagioso. Por eso es que es bastante frecuente de ver, ¿no? Se produce por contacto directo de estas lesiones, o bien por fómites, o compartir algunos juguetes y demás. El impétigo ampollar es más frecuente en neonatos, es decir, también se puede dar en niños mayores y adultos, pero más frecuente es ver en neonatos, ¿no? Es menos contagioso que el costroso, está producido por Staphylococcus aureus. Siempre hay que investigar en los dos casos, digamos, investigar portación o colonización nasal. Eso significa que generalmente siempre cuando veamos algún tipo de impétigo, lo que se suele pedir es un hisopado para ver qué tipo de bacteria es la que está produciendo este tipo de lesiones, ¿no? A la clínica vamos a ver ampollas flácidas que tienen ese contenido ceroso, que luego eso se puede secar como todo y producir una costra fina amarillenta que deja un collarete epidérmico, en realidad más que nada cuando se rompe esa ampolla, que es el signo patognomónico del impétigo ampollar, ¿no? Estas generalmente resuelven sin dejar cicatriz y está localizada más que nada en áreas húmedas como las axilas, el cuello, la zona del pañal. Ven que este sería el collarete epidérmico que es patognomónico de este tipo de patología. El impétigo costroso de curso agudo, es decir, afecta más que nada a niños de edad preescolar, más que nada la cara, en áreas periorificiales y también en extremidades, ¿no? Por ahí se tocan la cara, empiezan a tocarse las lesiones y se empiezan a autocontagiar en el resto del cuerpo. Esto se extiende con rapidez por autoinoculación, como les decía recién, y a veces puede ser pruriginosa y generalmente no deja cicatriz porque es algo superficial. Aquí vemos a este niño, ¿ven? Que presenta en áreas periorificiales como la nariz o la boca, estas costras serohemáticas, a veces algunas melicéricas, bien típico del impétigo costroso. Aquí vemos a otra, aparentemente una niña o niño, fototipo 3, que presenta en área nasal una costra melicérica, y en región de lo que es mejilla también, o mentón prácticamente, con ese halo eritematoso. A ver, aquí están las quemaduras de cigarrillo, que le dicen que justamente es por autoinoculación. El paciente se toca las lesiones y empieza a tocarse el tronco y a autocontagiarse en este caso, y aparecen esas lesiones que parecen fuera de quemaduras de cigarrillo, justamente
porque tienen esa forma redondeada y tienen el halo eritematoso. Aquí vemos un niño, fototipo 3-4, más o menos, que presenta en la región de la cara, múltiples costras, cero hemáticas, amarronadas también se pueden decir. En el área perinasal presenta una de mayor tamaño, melicérica, también porque tiene color miel, ¿ven? Alrededor de la boca, las mejillas. Ahí lo vemos en mayor tamaño. Bueno, esto en general de impétigo. Vamos a pasar a forúnculo, forunculosis. La lesión elemental, ¿cuál va a ser? El tubérculo. Generalmente cuando nosotros preguntamos cuál es la lesión elemental del forúnculo, dicen forúnculo. En realidad forúnculo es el diagnóstico. El tubérculo vendría a ser la lesión elemental que siempre recuerdan de hacer la diferencia con el nódulo. El tubérculo es más superficial, es bien eritematoso, se lo ve más que palpar, en cambio el nódulo se palpa más que se lo ve. Ven que ahora vamos a ver múltiples tubérculos ubicados en la región de tronco, en la cara lateral de tronco. Algunos presentan esa costra central, cero hemática, y generalmente cuando uno palpa este tipo de lesiones, está caliente, es doloroso, eso es todo, se le pregunta al paciente en ese momento, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, hay un tipo de foliculitis que se dice foliculitis de la barba, que por ahí las lesiones se pueden sobreinfectar y generar el forúnculo, y eso se da justamente por el rasurado en algunas personas, sobre todo en los hombres, se rasura la región de la barba, y genera esta lesión también, que es el tubérculo, ubicado en la región de la barba, ¿no? Siempre alrededor del pelo. Aquí vemos otro ejemplo de un tubérculo. Ven que se ve inflamatorio, eritematoso, tiene una pústula por un lado, una costra serohemática por otro. Debe estar caliente y esto es totalmente doloroso. Aparentemente es rasurado y generalmente se puede producir una sobreinfección siempre cuando haya situaciones, supongamos, estresantes, tenga mala higiene u otras causas que pueden generar que aparezca un forúnculo. Aquí vemos, parece un niño, aparentemente, la pierna también presenta, por ahí también se puede dar por picaduras de insectos que pueden generar a la larga un forúnculo. Entonces vamos a ver como lesión elemental del tubérculo con una pústula central. Alrededor hay pápulas eritematosas con un halo eritematoso. Bueno, ahora pasamos a erisipela. La erisipela, como lesión elemental, tenemos el eritema, o la mácula sería en este caso, que es una mácula eritematosa, localizada en la cara posterior, en este caso de las piernas de una adulta, fototipo 2. ¿Ven? Se ve la mácula eritematosa, que se ve hasta dónde termina, o sea que tiene un contorno definido y limitado, digamos, en este sentido, ¿no? Aquí vemos que continúa en la pierna, otra mácula eritematosa, y el otro lado también se ve una redondeada, bien, entonces de contornos definidos podremos decir. Recuerden que mácula es contorno, placas, límites, y úlceras o tumores son bordes. Bueno, generalmente la erisipela es lo mismo que hablar de una celulitis, o sea, en algunos libros te lo ponen como que lo mismo, en otros te dicen que una es más superficial y la otra es un poquito más profunda, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, aquí la describe como una celulitis superficial, es decir, por eso nosotros vemos hasta dónde termina la mácula. En cambio, en la celulitis vamos a ver que los contornos son totalmente difusos, no se sabe dónde termina porque llega a una profundidad mucho mayor. Entonces, en este caso, la erisipela, la localización más frecuente es el rostro y los miembros inferiores, y en el recién nacido, en la región umbilical. Afecta a niños pequeños y ancianos, generalmente se acompaña de adenopatías regionales y fiebre, después también dolor, o sea, otros signos y síntomas generales, de comienzo agudo y de rápida extensión. Hay una forma que se llama erisipela flictenular, que es una erisipela que tiene ampollas más que nada, y tiene un aspecto de piel de naranja. Aquí vamos a ver un ejemplo. Generalmente siempre hay una puerta de entrada para que se produzca esto. No es que de la nada se va a producir. Me refiero a puertas de entrada, puede ser
una onicomicosis, o sea que tengas hongos en las uñas, puede ser una picadura de insecto, puede ser algún problema, por ejemplo, de los dientes, de muelas. Bueno, siempre hay una puerta de entrada para que entre esta bacteria y genere toda esta infección, ¿no? En este caso, bueno, aquí vamos a ver las piernas de aparentemente una paciente. En el miembro inferior izquierdo se observa esta mácula eritematosa con edema. Ven que hay un edema y inflamación totalmente de esta pierna. Aparentemente ella tiene como una amputación aquí que no se llega a ver. Entonces hay que ver los antecedentes de la paciente siempre. Generalmente esto se da siempre, bueno, en pacientes diabéticos que tengan algún problema de insuficiencia venosa, como pueden ser las varices u otras, ¿no? Otras causas. Entonces se produce el edema, ven que aquí tiene una erosión, tiene ampollas, y bueno, aquí evidentemente hay falta de algunos, no sé si les faltan algunos dedos, hay que ver. Aquí vemos un bebé, el brazo de un bebé, hombro, que puede ser que también se haya producido esto justamente por la vacuna. A veces cuando no les desinfectan bien el brazo, o no les limpian bien como corresponde, puede entrar por la piel, a través de la inyección, puede producir una erisipela, ¿no? Ven que aquí vemos ampolla, erosión, una costra, edema. Esto generalmente duele, es molesto. Hay que ver qué pasa aquí. Bueno, en cambio la celulitis, también la lesión elemental es eritema, y ven que aquí siempre se marca, nosotros marcamos por ahí con lapicera, en realidad, más que nada por el tratamiento, porque como no se llega a ver bien cuáles son los contornos de la celulitis, ven que aquí no se define bien si es el color de la piel o el color de la infección. Entonces, al no estar bien definido, siempre se marca con lapicera para hacer el tratamiento. Entonces uno va viendo que el eritema vaya disminuyendo a medida que va pasando los días. A la clínica, bueno, es una infección de tejido celular subcutáneo, o sea, con mayor profundidad que la erisipela, como les decía recién. La localización es más que nada en rostro en niños y en extremidades en adultos. Puede haber linfadenopatía regional, y el tratamiento siempre es con penicilina en primera instancia. Ven que aquí vemos en un adulto, en realidad no es lo más frecuente el rostro en el adulto, pero aquí está el caso de un ejemplo, donde vemos en el ojo izquierdo, se observa este eritema con edema bipalpebral. Esto puede ser totalmente peligroso para el ojo, o sea que eso es una urgencia que hay que resolverla, como todo tipo de infección en este caso, pero el ojo es una cuestión delicada, así que esto sí o sí hay que hacer un tratamiento urgente. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con el Chagas, ¿no? En este caso. Aquí vemos otra paciente que presenta aparentemente en el dedo tiene algún tipo de lesión, por eso está cubierto, entonces a través de esa lesión puede ingresar una bacteria y generar toda esta celulitis o eritema, en este caso como lesión elemental, con edema. Esto, como les digo, es caliente, está tensa la piel, es doloroso. Bueno, se hace de manera urgente un tratamiento. No es lo mismo un paciente diabético que un paciente que no tiene nada, o sea, porque los pacientes diabéticos generalmente pueden hacer infecciones más importantes. O sea, a veces es importante internarlos por esa razón nomás. En cambio, pacientes que no tienen patología se puede hacer tratamiento domiciliario sin ningún problema. ¿Cuáles son los tratamientos? Los tratamientos van a depender de la bacteria. En este caso tenemos el estreptococo, tenemos el tratamiento de la penicilina, la amoxicilina, las quinolonas, como la ciprofloxacina o la clindamicina. Si es por estafilococo, bueno, se puede usar agua blanca de Codex o agua de Alibur. El agua de Alibur es lo que más se usa, más que nada es antiséptico, es secante, es una agua económica de color azul que se puede conseguir en las farmacias. Por ahí cuando tienen costras y demás, está bueno recomendarle eso para secar. Eso se prepara siempre una tapita de agua de Alibur con 3 tapitas de agua corriente, y esa es la mezcla que dura solamente 24 horas y después hay que descartar. También se pueden usar tópicos, es decir, cremas tópicas, antibióticos tópicos como la mupirocina o el ácido fusídico. Y también para el estafilococo se usa en primera instancia las cefalosporinas, que puede ser la cefalexina, que se da cada 6 horas, o bien el cefadroxilo cada 12 horas. También se puede usar quinolonas, como la ciprofloxacina 500, y la eritromicina en pacientes alérgicos, ¿no?
Y por último está el grupo de los estafilococos meticillinos resistentes. Por ahí cuando no responden esos tratamientos que uno le hace durante 7 días por lo menos, ya tienen que pasar a otro antibiótico. Por eso estas infecciones hay que controlarlas a los 7 días siempre, que uno le indica un antibiótico. Y si no, en ese caso, si no ha respondido nada, ya se pasa a otros antibióticos, como la trimetoprima sulfametoxazol, que es el famoso Bactrim, y también se puede dar clindamicina o bien vancomicina, más que nada para internados, ¿no? Bueno, después hay otros tipos de dermitis que las tienen que saber a todas. Esto es como para hacer un repaso general de lo que es, bueno, la parte bacteriana. Vamos a hablar de micosis superficiales. Dentro de las micosis superficiales tenemos la pityriasis versicolor. Esta es, bueno, es una micosis bastante frecuente. Esta está producida por Malassezia furfur, que recuerden que en su forma saprófita, digamos, se encuentra como Pityrosporum ovale o orbicular. Cuando hay humedad, transpiración y otras cuestiones que hacen que se desarrolle el hongo, se llama Malassezia furfur, que tiene esta imagen típica de albóndigas con espagueti. Recuerden que la Malassezia furfur no solamente está involucrada en la pityriasis versicolor, sino que en otras patologías, como por ejemplo la dermatitis seborreica, ¿no? La lesión elemental son máculas o manchas. Manchas cuando son de mayor tamaño, pero máculas que pueden ser de distintos colores, ya lo vamos a ir viendo. Ven que son máculas en este caso hipopigmentadas, redondeadas, algunas confluyen, ven, en las zonas seborreicas generalmente, que en este caso sería la espalda. Se localiza más que nada en cuello, tórax, abdomen y raíz de extremidades superiores. Esas son las localizaciones más frecuentes. En los niños se da en la cara más que nada porque la madre le ha contagiado a través de la lactancia, pero si no los niños no suelen tener. Generalmente puede ser hipocrómicas, acrómicas sería rarísimo, pero bueno, estaba puesto en el libro. Pero recuerden que solamente lo acrómico lo vemos en vitiligo. Pueden ser rosadas o hiperpigmentadas o parduzcas, es decir, hiperpigmentadas me refiero a parduzcas. Por eso se llama versicolor, porque puede cambiar de color. Por ahí el paciente te dice, mira, yo tengo blancas y cuando me expongo al sol se me hacen rosadas. Bueno, eso puede pasar, es típico justamente por la exposición solar. Las escamas son furfuráceas, es decir, son escamas bien finitas, blanquecinas, y aquí está el signo del arañazo del gato o de la viruta. Es decir, cuando raspamos la mácula, empiezan a salir escamitas blanquecinas bien finitas. Eso significa el signo de la viruta. Ven que aquí vamos a ver otro ejemplo de un paciente masculino, fototipo 4, adulto, que presenta en la región de, bueno, de hombros, abdomen, ven estas máculas parduzcas, redondeadas, algunas confluyen, de contornos definidos, porque aquí vemos dónde termina la mácula y dónde empieza la piel normal, ¿no? Porque se llega a delimitar. En la espalda también vemos otras máculas, algunas son blancas, ven estas blancas, es decir, hipocrómicas, también tiene parduzcas, a veces está la combinación de los 3 colores, a veces de 2 y a veces hay uno solo. Generalmente esto a algunos pacientes les pica, a otros no les pica, eso es bastante variable, y aparece más en la época de verano, justamente por la misma transpiración o humedad que generamos, que hace que la flora se desequilibre y de esa forma aparece la Malassezia. Aquí vemos otro paciente masculino, fototipo 2, que presenta más que nada la zona de la barba, es decir, cuello, estas máculas que son rosadas, máculas rosadas, redondeadas de contornos definidos. Hay algunas pápulas que deben ser correspondientes a la foliculitis, ¿no? de la barba. Aquí vemos una paciente femenina, fototipo 2, que presenta en la región del cuello máculas de contornos definidos, rosadas también, ¿no? Bueno, este es el caso de una acrómica, pero es muy raro, digo para que no se confundan, ustedes digan solamente que lo acrómico es el vitiligo, para que no haya confusiones. Y aquí vemos una paciente femenina, ven que se llegan a ver algunas máculas que son hipopigmentadas en esta región, algunas son hiperpigmentadas o parduzcas, la región del pecho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico siempre lo que sea hipocrómico, acrómico y demás, siempre es como se usa la luz de Wood, pero bueno, como les digo, no es algo muy frecuente, no es que todos tenemos la luz de Wood, no. No es que es esencial para la consulta y el diagnóstico. Directamente,
con lo que uno ve con la clínica, más otras pruebas que uno puede hacer, se puede confirmar directamente el diagnóstico. Pero bueno, como para tenerlo en cuenta, la luz de Wood, esta luz violeta, para determinar en algunos pacientes que son fototipos muy claros, para ver hasta dónde llega la mácula. ¿Ven? Aquí se llega, delimita todo lo que son hipocrómicas. La blanca es toda la malacesia. Y también se puede hacer el micológico. ¿Cómo se hace el micológico? Con un pedazo de cinta scotch, vamos, ponemos sobre la mácula, arrancamos la cinta scotch y en la cinta scotch quedan las escamas que luego se ponen en un portaobjeto, se pega la cinta scotch y luego se hace la tinción con hidróxido de potasio y así se llega a ver de modo directo con un microscopio el plato de espaguetis con albóndigas, típico de la malacesia. Bueno, las tiñas. Las tiñas las clasificamos según la localización, o sea, puede ser tiña capitis, tiña corporis, tiña faciei, tiña pedis, tiña manum, bueno, distintos tipos de tiñas que va a depender de la localización más que nada. Para empezar vamos a hablar de la capitis, que sería en cuero cabelludo. El 85% de las tiñas capitis se dan por un canis. Entonces eso como para que lo tengan en cuenta, es una pregunta siempre de examen. Y el resto son los otros hongos que se llaman Microsporum gypsum, Trichophytum mentagrophytes, entre otros, ¿no? La clasificamos en inflamatoria y en no inflamatoria. O sea, hay dos tipos. La no inflamatoria es la más frecuente en Argentina, es decir, el 90% de los casos son no inflamatorios. Está producido justamente por el Microsporum canis, que es un hongo zoofílico que parasita gatos y perros. Es decir, cuando nosotros decimos zoofílico, es un hongo que vive en el perro y en el gato en este caso. También están los hongos de los conejos y de otros animales, ¿no? Pero en general, lo que más tienen los humanos en la casa es gatos y perros. Ellos no tienen nada, absolutamente nada en el pelo, sino que forma parte de su flora normal. Entonces, cuando ese hongo pasa al humano, digamos, se convierte en estas lesiones que ahora vamos a ver. No a todo el mundo le pasa, no porque tengas perro y gato va a pasar, pero sí hay que tenerlo en cuenta, más que nada por ahí cuando bajan las defensas o cuando hay otras características, digamos, que hay que ver qué es lo que ha pasado, que puede parasitar, digamos, sobre todo a niños, es más frecuente. Entonces, por eso lo vamos a encontrar ahí, porque les falta una protección, supongamos, en el cuero cabelludo, que es el sebo. Recuerden que la glándula sebácea se activa más que nada en la adolescencia, o en el recién nacido por las hormonas de la madre. Entonces, cuando nosotros, la glándula sebácea nos va a proteger en el cuero cabelludo, es antimicrobiana. Cuando somos niños no tenemos ese antimicrobiano, por eso tenemos hongos, tenemos piojos y tenemos demás, otros microorganismos. Entonces, es por eso que lo vamos a ver con mayor frecuencia en niños, ¿no? Aquí vamos a ver una o dos placas que son redondeadas, de 4 a 6 centímetros de diámetro, que generalmente están cubiertas por escamas grisáceas furfuráceas. Hay presencia de pelos rotos, cortados a la misma altura o cortados a distintas alturas también, y está el signo de la varilla engomada. Ven que aquí vamos a ver un niño, esto es súper frecuente en niños, como les decía, raro en adultos, pero puede pasar. En este niño vamos a observar en la región del cuero cabelludo estas placas redondeadas, bueno, que cuando uno ve más cerca hay escamas, es como una placa sucia. Hay escamitas, si uno raspa salen escamas por todos lados, alrededor de la placa hay escamas, hay pelitos cortados a distintas alturas. Bueno, aquí también se llega a ver algo. No es una placa lisa, sin pelo, sin nada, como puede pasar con otro ejemplo, que es la alopecia areata. La alopecia areata es otra patología que se da por otras cuestiones, nada que ver con esto, pero hay que hacer diagnóstico diferencial. Aquí vemos a otro niño, ¿ven? Que tiene en la región del vértex, el cuero cabelludo, observamos esta placa redondeada, que tiene pelitos cortados a distintas alturas, y generalmente si nosotros raspamos un poquito van a salir algunas escamitas, ¿no? Grisáceas, que son características. Y después tenemos la forma inflamatoria. La forma inflamatoria se llama Kerrigan de Celso. Esta está producida por Microsporum canis, por Trichophytum mentagrophytes, por Trichophytum gypsum. Es agudo, es decir, comienza de repente, es exudativo y eritematoso. Si uno lo toca es blandito la palpación, es blando. Aquí pilotracción positiva, es decir, si uno arranca los pelos de alrededor de la lesión, los pelos salen con facilidad.
pero no es que se cortan, sino salen desde la raíz. Por eso significa que ese pelo no se corta, pero es de pilotracción positiva. Aquí vamos a ver como lesión un nódulo sobrelevado, inflamatorio, doloroso y tiene múltiples pústulas foliculares sobre la superficie. Se llama panal de abejas o signo de la espumadera. ¿Por qué? Porque tiene varias bocas de salida. Si uno aprieta, sale por distintos orificios, puede salir. Y generalmente hay adenopatías satélites, cervicales, retroauriculares, depende de la localización de la lesión. Ven que aquí vemos una niña, una niña que presenta también en el vértex del cuero cabelludo podríamos decir una placa o nódulo inflamatorio. Ven que tiene múltiples pústulas superficiales, foliculares, porque son alrededor del pelo, y cuando uno toca ve que el costado se ve como blando, como que si tuviera contenido. Entonces eso es muy doloroso y generalmente puede dejar una alopecia cicatrizal, es decir, puede dejar un área pelada, ¿no? Esto hay que resolverlo de manera urgente y ya se hace con medicamentos mucho más fuertes, como por ejemplo la grisofulvina 500, que es un medicamento que se indica según el peso del paciente. Solamente viene en forma de comprimidos, es decir, no viene en forma jarabe, entonces generalmente hay que pisar la pastilla y darle con alimentos grasos. Lo ideal siempre es pedir un hepatograma, colesterol total y demás, porque es una medicación fuerte. Después tenemos la tiña corporis. La tiña corporis cuando afecta de la piel del tronco y las extremidades. Esa es la localización. En la infancia está producido por Microsporum canis, en el adulto por Trichophyton rubrum. Se transmite de contacto, o sea, de persona a persona o a animales infectados. Y los factores predisponentes para que haya tiña corporis, bueno, que el adulto transpire demasiado, sudoración excesiva, alguna inmunosupresión o la exposición recreativa, por ahí contacto directo con otras lesiones en una pileta de natación. Por eso siempre se pide el examen dermatológico para ver que no tengas hongos en distintas partes del cuerpo, sobre todo entre los dedos de la mano y del pie, porque también puede ser en esas áreas donde uno se puede contagiar, ¿no? En duchas que uno comparte. Bueno, ¿cuál es la lesión elemental? La lesión elemental va a ser una placa eritemato escamosa, aquí falta aclarar eritemato escamosa, que tiene estos límites que están sobrelevados, son más elevados que el centro y el límite es bien eritematoso, y el centro es más claro. ¿Ven? Eso es característico de la tiña. Si uno raspa, pueden haber escamitas que son finitas, pero están presentes, y a veces pueden haber hasta vesículas alrededor. Por eso aquí vamos a ver como costras, porque puede ser que haya habido alguna vesícula o alguna lesión que tenga un contenido, que luego se haya roto y haya dejado la costrita. Esto pica bastante, entonces el paciente te dice que lo tiene hace mucho tiempo, que iba aumentando de tamaño, y aquí vemos otra paciente femenina que presenta en la región de pecho múltiples placas eritemato escamosas con un centro más claro y el límite más eritematoso, con escamas ahora. Esto hay que hacer diagnóstico diferencial con todo lo que sea eritemato escamoso. Puede ser, por ejemplo, con una psoriasis, con una pitiriasis rosada, con un lupus. Bueno, después tenemos la tiña inguinal o eczema marginado de hebra. Esto afecta más que nada el área crural o inguinal por un dermatofito antropofílico. Se da más que nada en adultos jóvenes, varones sobre todo, bastante frecuente. Y aquí lo que vamos a ver es este tipo de lesiones. Ven que son placas eritemato escamosas, porque cuando uno lo ve de cerca tiene escamitas, localizadas en área inguinal, ¿ven? Bilateral, de los dos lados por igual, en general, ¿no? Hay veces que puede ser asimétrico, pero en general es bilateral, con un límite definido. Aquí vos sabes dónde termina. En este caso no tendría el centro más claro, pero pasa en algunos casos que pueden tener un centro más claro y el límite más eritematoso, como toda tiña. Esto generalmente al paciente le pica, se da mucho por la transpiración excesiva que se da en la región inguinal, sobre todo en varones. Aquí también a veces puede ser con límites difusos, ven que en este caso no se ve bien dónde termina. A veces ya tienen tratamiento puesto, por eso ponen macril, entonces eso borra la lesión y a nosotros nos hace, bueno, ahí nos hace, digamos, nos llegamos a un diagnóstico específico cuando uno viene ya con un tratamiento previo. Es por eso que siempre apenas tenga una lesión hay que hacerse ver en ese momento y no hay que recomendar otro tipo de crema si no se sabe bien qué es.
Todo lo que sea agudo, es decir, por ejemplo, una espidermitis que es todo agudo, bueno, eso sí, hay que hacer tratamiento. Cualquier médico lo puede hacer en el, digamos, en el consultorio médico clínico, quien sea, puede tratar una epidermitis, pero lo que es crónico, es decir, las tiñas por ahí son crónicas, es decir, uno lo puede tener por mucho tiempo, o por decirles otro ejemplo, una psoriasis o una dermatitis seborreica, sí lo tiene que tratar ya el especialista. Digo porque hay que aprender a derivar también. Bueno, después tenemos, en este caso, la tinea pedis. La tinea pedis es mundial, o sea, todo el mundo lo tiene, más que nada adultos, varones, es raro en la infancia. Se transmite por contacto con escamas infectadas, por en las piscinas, o sea, en las piletas, en las duchas, se puede dar. Es de curso crónico, más que nada en las palmas y en plantas, justamente porque en esa zona no tenemos glándulas sebáceas, por ende no tenemos nada antimicrobiano que nos defienda contra este hongo. Y también se da por el uso de calzado cerrado. La tinea pedis, bueno, aquí vemos una imagen de un pie. Vamos a ver esta placa eritematosa, ¿ven? Bien eritematosa, que tiene los límites difusos, porque no se sabe, en algunas partes se ve dónde termina, en otras partes no, y también tienen una onicomicosis importante. Hay distintas formas de tineas pedis, pero aquí tiene una que se llama hiperkeratosis hipermocasín, porque justamente parece que tiene un zapato puesto por la localización de la placa, que llega hasta alrededor de los dedos. Hiperkeratósica porque, bueno, tiene unas escamas importantes, y esto es bastante pruriginoso. También está la interdigital, que es cuando uno tiene hongos entre los dedos, que es, en este caso es una escama blanquecina, macerada. Macerada se dice cuando está medio húmeda, más que nada por la zona, ¿no? Y esto pica bastante. Aquí vemos otro ejemplo simétrico de los dos pies. Por ahí para empezar con uno y después empezar a contagiar el otro. Ven que se localiza la placa eritematosa de límites prácticamente difusos que afecta todo el dorso de los dedos también. Con algunas costras o erosiones en la superficie, a veces puede haber grietas. La onicomicosis, bueno, sabemos que es la afección crónica de las uñas, que está ocasionada también por este tipo de hongos. Es raro en la infancia, y es muy frecuente en la edad adulta. O sea, esto sí que es frecuente ver en muchos pacientes adultos. La infección suele iniciarse más frecuentemente en el borde libre de la uña, ya les voy a mostrar cuál es, y de ahí se va hasta el borde proximal. O sea, generalmente lo más frecuente es que empiece aquí, borde libre de la uña, y va yendo hacia abajo hasta el borde proximal de la uña. Desde el borde proximal, borde libre y bordes laterales. Entonces, aquí hay distintas formas de las uñas. Tenemos la distal y lateral, o sea, cuando afecta el borde libre y los costados. Ven que vamos a ver ese color amarillento. Eso es típico de la onicomicosis, aunque a veces pueden ser blancas también. Esto se llama, nosotros le decimos cromoniquia amarillenta. Cromónica amarillenta. Y a veces, por debajo de la uña se ve un engrosamiento, que eso también es característico del hongo, ¿no? Después tenemos la proximal subungual, cuando afecta el borde proximal de la uña, empieza desde abajo, que es más difícil el tratamiento. Después tenemos la blanca superficial, ¿ven? Que es blanco, hay que descartar qué tipo de hongo es. Generalmente las blancas las da la cándida, aunque a veces que hay blancas y no es por cándida, por eso siempre hay que hacer un examen micológico. Y la que es distrófica total, que es cuando ya la uña está completamente destruida, es decir, ya no tiene forma, ya está toda la placa unguial afectada, y está hiperkeratósica, es decir, está engrosada, y bueno, aquí en este caso están afectadas las 5 uñas, ¿no? Bueno, ¿qué es la candidiasis? La candidiasis está producida por Candida albicans generalmente. Vamos a ver una placa como lesión elemental blanquecina, ¿no? Esta placa blanquecina, que cuando uno raspa un poco esa placa se ve una superficie erosiva, eritematosa, resumante, no es doloroso, que generalmente compromete toda la región de la mucosa yugal y de la lengua, ¿no? Esto se llama muguet, es una pseudomembrana blanquecina que se desprende fácilmente y deja ese lecho eritematoso y brillante que les decía. Afecta mucosa yugal, gingival, palatina y dorso de la lengua. Esto es frecuente en niños y en adultos se da más que nada en inmunodeprimidos. O sea, en bebés recién nacidos es bastante común. Ahora, si uno ya ve a un adulto que no tenga ninguna patología supuestamente y nada en particular, y sí tenemos que investigar otras
enfermedades, ¿no? Para determinar bien por qué apareció ese muguet. Mira, aquí vemos un anciano, probablemente hay que ver que tiene de base, porque puede tener una diabetes, puede tener algún proceso oncológico. También tiene mal estado bucal, ¿ves? Que le falta piezas dentarias. Entonces se ve en el dorso de la lengua, se ve ese muguet. Esto es un recién nacido, esto es común. Por ahí la madre se asusta, piensa también que es por la leche. Entonces, bueno, esto hay que explicarle que es normal, que se va a ir con el tiempo, incluso a veces se puede dar nistatina oral. Bueno, después tenemos las otras formas de candidiasis, que son otras localizaciones que tienen que ver bien en la que es de grandes pliegues y pequeños pliegues, la que afecta a la región genital, bueno, todo eso tienen que verlo bien, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la dermatovirosis. La dermatovirosis está producido justamente por virus que se localizan, que infectan, infecta la piel sobre todo. Tenemos, para empezar, el virus herpes. Los virus herpes tenemos distintos tipos, tenemos el tipo 1 y el tipo 2, el 3 que es el varicela zoster, el 4 que es el citomegalovirus, el 5 que es el virus Epstein-Barr, y de ahí tenemos el 6, el 7 y el 8. Nosotros lo que vamos a ver ahora va a ser el simple tipo 1 y 2 y el varicela zoster. Bueno, para empezar, el virus herpes simple tipo 1 infecta todo lo que es la región oral, ocular y sistema nervioso. En cambio el 2 afecta más que nada genitales y neonatales. ¿Cuál va a ser la lesión elemental de los virus herpes? Más que nada las vesículas. Como vemos en esta imagen, bueno, aquí vemos una paciente que presenta en el bermellón del labio, en la región superior, estas múltiples vesículas agrupadas, el petiforme, de manera del petiforme, que se asientan sobre una base eritematosa, que tienen un contenido claro, ¿ves? Ceroso aparentemente, y generalmente cuando es algo viral, generalmente duele, ¿no? Justamente pues es un virus que queda más que nada en el sistema nervioso. Después tenemos la gingivoestomatitis. Gingivoestomatitis. Esta es la prima infección, es decir, para que vos tengas un herpes, supongamos labial, generalmente vos tienes que haber tenido en la infancia una gingivoestomatitis herpética. Es decir, tienes que haber pasado cuando eres niño por esta infección que es bastante común, que sea entre 1 y 5 años y siempre se acompaña de síntomas sistémicos, es decir, fiebre, malestar general, el bebé llora porque no puede comer, es doloroso, se localiza en los labios, en el paladar, en todos lados de la boca, las encías, y entonces está muy irritable el niño o el bebé. Para pasar a otra patología, la varicela. La varicela, bueno, esto creo que la mayoría de las personas lo hemos tenido. Es una infección exantemática, aguda y generalizada. Es más frecuente en los niños, aunque puede haber algunos casos de adultos. El contagio generalmente es por vías respiratorias, por los gotitos de flush, o también puede ser por conjuntiva ocular o lesiones activas, haber tocado lesiones que están activas, ¿no? Y por eso siempre cuando uno tiene varicela, siempre se da un reposo mínimo de 7 días hasta que empiece el proceso de curación o de secado de las lesiones. Aquí vamos a ver una erupción vesiculosa sobre una base eritematosa. Afecta tronco, cara y mucosa oral. No suelen dejar cicatriz y está producido por virus varicela zoster. La lesión elemental son pústulas y costras. Pústulas y costras. Lo que sí, aquí nosotros lo que vamos a ver va a ser un marcado polimorfismo. Es decir, polimorfismo lesional. ¿Qué significa eso? Que vos dentro, supongamos, del tronco tienes más de 3 lesiones. Eso es lo característico. Entonces vamos a ver costras por un lado, vamos a ver vesículas por otro, vamos a ver pápulas por otro, vamos a ver pústulas a veces. ¿Ven? Porque las lesiones cada una sigue su ritmo individual, entonces van a pasar por distintas fases. Lo característico de la varicela es que no solamente compromete el tronco, sino que también afecta el cuero cabelludo y el resto del cuerpo, ¿no? Cuero cabelludo, mucosa oral a veces también, todo el cuerpo. Aquí vemos otros ejemplos bueno, aquí parece todo igual, pero en realidad aquí, por ejemplo, vemos muchas pápulas, algunas costras, pústulas.
Aquí vemos más que nada un monomorfismo lesional. A veces cuando son adultos puede haber monomorfismo, es decir, un solo tipo de lesión, que no es lo mismo que en la infancia. Generalmente, bueno, para que uno pueda tener herpes zóster en la adultez, el herpes zóster, la famosa culebrilla, principalmente tienes que haber tenido varicela en la infancia, que es la infección primaria. La varicela es una enfermedad infecciosa contagiosa y se manifiesta en la primera infancia, como dice aquí. Entonces, de ese virus de varicela zoster queda guardado en los nervios, en la raíz dorsal, queda latente, y cuando uno se hace adulto y pasa alguna situación estresante, ese virus se activa y genera unas lesiones en otras partes del cuerpo bien localizadas y muy doloroso. Ahora vamos a ver, herpes zóster. El herpes zóster, entonces vamos a ver vesículas. Aquí están sobreinfectadas, pero en realidad son múltiples vesículas agrupadas de manera herpetiforme que siguen, en este caso, un trayecto lineal porque siguen una metámera o nervio. Ven que aquí afecta aunque puede haber una metámera, 2 o 3 metámeras afectadas, depende. Esto es muy doloroso justamente porque están los nervios. Entonces el paciente siente que al principio empieza como, por ejemplo, con una lumbalgia, y después a la larga empiezan a salir estas vesículas y ahí se asusta. Pero empiezan primero generalmente con el dolor por ahí, ¿no? Bueno, aquí dice afección de 1 a 3 dermatomas o metámeras. Empieza como placa, primero empieza como el dolor, o sea, los pródromos se llaman. Puede haber un dolor radicular, parestesias, dolor, ardor, y luego empiezan a aparecer las lesiones. Entonces empieza como algo rojo que empieza a aparecer en la superficie, después se llena de vesículas, después se pueden hacer pústulas, porque no pústulas, sino una vesícula que está sobreinfectada, y después se forma la costra. Acuérdense que todo proceso viral tiene un periodo de 14 días en general, en este caso son 14 días, eh, donde va a doler, va a molestar, y después empiezan a secarse las lesiones y queda como costras, ¿no? Que lo mismo pasa en la varicela. Bueno, y a veces puede quedar una neuralgia que se llama posherpética, que cuando finaliza todo este tipo de lesiones, la neuralgia posherpética es un dolor que continúa, y a veces ya es necesario otro tipo de medicación para calmar ese dolor. Bueno, HPV. El HPV, la lesión elemental va a ser la verrugosidad. Cuando hablamos de HPV no es solamente HPV genital, sino que es HPV, digamos, el microorganismo que produce este tipo de lesión, que es la verrugosidad. En este caso, bueno, puede haber en la cara lateral de los dedos múltiples verrugosidades de color amarillenta, ásperas al tacto, en este caso son agrupadas en los laterales de los dedos. Ásperas al tacto que les decía recién. Hay distintos tipos de HPV, o sea, nosotros tenemos el 1, el 2, el 3, hasta números, hasta 50 y pico o más. Generalmente los HPV de la mano y el resto son otros números que son distintos a los genitales, ¿no? Tenemos las famosas verrugas vulgares, que es bastante frecuente, que esto, por ejemplo, tenemos el tipo filiforme, que son como, que tienen ese cuello pediculado, ¿ven? Y que tiene unas características, perdón, que se localizan generalmente en el rostro, en los párpados sobre todo, ¿no? Entonces esto, el tratamiento es o colocar ácidos, o a veces incluso se puede hacer electrocoagulación, que nosotros quemamos esa lesión para que sea más rápido el proceso. Ven que tiene esa forma digitiforme, como si fueran deditos al final de la lesión, que uno lo va a ver más de cerca con o el dermatoscopio, o a la vista también están, ¿no? Aquí vemos un niño que presenta en la región del párpado múltiples verrugosidades de color piel, que al ser virus se autocontagia porque se les tocan, entonces empiezan a aparecer en el resto de la cara. Tenemos las periunguiales, que son esas que son bien engrosadas, que por ahí pueden levantar incluso hasta la uña, ¿ven? Bien engrosadas, ásperas al tacto, amarillenta. A veces se pueden llegar a percibir algún puntillado, aquí creo que se ve, un puntilladito como negrito, típica de las verrugas, que son capilares trombosados. Eso tiene un nombre que se llama signo de Darier, que en realidad es típico de las verrugas. No la tienen, por ejemplo, los callos, porque también hay que hacer diagnóstico diferencial con los callos. A veces pueden ser dolorosas según la localización donde estén, ¿no?
Generalmente estas que son de planta del pie o peringueales son un poquito dolorosas a comparación, digamos, con el resto de las verrugas de la mano, del dorso de la mano y de la rodilla o de otro lado. Aquí tenemos el fenómeno del pseudo-Koebner. El pseudo-Koebner es lo mismo que el Koebner, es decir, cuando uno se produce un traumatismo, en este caso el rascado, nada más que la diferencia es que aquí es por autoinoculación, o sea, por contagio. Entonces uno reproduce la lesión de manera lineal, como sucede en esta imagen, por autoinoculación. ¿Ves? Eso se llama pseudo-Koebner. Después tenemos otras verrugosidades, múltiples verrugosidades en el resto de la mano. A veces se agrupan, ven que forman grandes verrugas, verrugosidades. Verruga diagnóstico, verrugosidad de la lesión elemental. Que no es lo mismo que vegetación, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta también la diferencia. Las verrugas planas son múltiples. En realidad, en este caso, las verrugas planas no las vamos a describir como verrugosidad, son las únicas que se describen como pápulas, porque no tienen una superficie verrugosa, es decir, no tiene ese áspero que tienen todas las verrugas, los capilares trombosados y demás. Al contrario, tiene una superficie lisa, por eso se llama planas. Entonces, esas son las únicas que le decimos pápulas. Son pápulas amarillentas anaranjadas, localizadas sobre todo en la región del rostro, que tienen esa superficie plana. En este caso hay múltiples y también se empiezan a autocontagiar. O sea que hace un tratamiento lo antes posible. También puede haber en el dorso de la mano múltiples pápulas. Dentro de los virus también tenemos el poxvirus como último. El poxvirus es el virus, el molusco contagioso, es el más grande de todos los virus, o sea, el único que se ve a simple vista. El resto de los virus no se ven, solamente vemos la lesión elemental. Este sí lo vemos. Este, como lesión elemental, produce una pápula más que nada perlada, ves que color piel perlada, bien brillante, que tiene de característico esta umbilicación central y tiene esa forma cupuliforme, como si fuera una cúpula. ¿Por qué digo que se ve? Porque cuando nosotros pinchamos con una aguja, que es uno de los tratamientos del molusco contagioso, sacamos como una grasita blanca y ese es el molusco. Entonces, por dentro de ese cupuliforme está el cuerpo del molusco que se ve a simple vista, ¿no? Que es como una grasa blanca. A la epidemiología y la clínica, bueno, esto afecta más que nada entre primero y 4 años, niños de 1 a 4 años, los varones más frecuentes, se dan por contagio por piretes de natación, que es más común, se distribuye más que nada en cuello y en tronco, a veces en cara también, es bastante frecuente de ver. Se supone que es autolimitado como todo virus, nada más que al ser tan contagioso no termina de ser autolimitado, porque desaparece uno, van apareciendo 3 más, y así sucesivamente, entonces hay que hacer un tratamiento en definitiva. Y no dejan cicatrices, como toda pápula. Recuerden la definición de pápula. Ven que aquí vemos pápula que está eritematosa, a veces se rasca, se tocan las lesiones y queda este eritema, ¿no? Eritematosa, que tiene una umbilicación central y es bien cupuliforme, bien gordita. Se van a dar cuenta cuando vean algunas lesiones, son como gorditas típicas. En los adultos es raro de ver, si se da, pero es raro de ver. Por ahí cuando vean moluscos de gran tamaño, o sea que son importantes el tamaño, sí tenemos que pensar en archiver. Aquí vemos a otro niñito que presenta en la región de brazo, tronco, múltiples pápulas cupuliformes, color piel en este caso, que tienen, algunas tienen umbilicación central, algunas van a ver que no tienen umbilicación, pero ese se le nota el centro amarillito, ¿no? Que es el sería la umbilicación. Aquí vemos a otro niño que cuando pasa esto en los ojos es muy complicado, pues es difícil de sacarle ahí las lesiones y sobre todo al niño no le vamos a pinchar, sino que hacer un tratamiento. Así que eso sí hay que explicarle que no hay que abandonar el tratamiento porque si no después es más difícil. Entonces aquí vemos múltiples pápulas, color piel, con umbilicación central, algunas veces están erosionadas, se ve que se han roto las pápulas, o sea, que ha muerto el molusco de alguna manera y a veces queda esa superficie así como abierta, ¿no? Ven que tienen el borde libre del párpado. Bueno, y por último tenemos las ectoparasitosis, que las ectoparasitosis son infestaciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es la piel y sus anexos. Cuando hablamos de infestaciones, hablamos, que no es lo mismo que infección, hablamos que son aquellos justamente microorganismos, en este caso parásitos, que viven a expensas del humano y se reproducen a expensas del humano.
sea, en otro lado no podrían reproducirse. Lo más frecuente de ver es la escabiosis, la pediculosis y también la miasis, que no está puesto aquí. Más que nada la escabiosis es súper frecuente y la pediculosis también, ¿no? La miasis sería más rara. Vamos a empezar con la escabiosis, que es una patología súper frecuente. Esto, como lesión elemental, produce un surco o galería. También pueden haber vesículas perladas, que es la eminencia carina de Bacin, aunque todo esto no se ve en general, ¿no? Hay otras lesiones que la vamos a ver. Son difíciles. A ver, que aquí puede ser que haya un surco o galería, que le dicen que es una lesión lineal. La eminencia carina de Bacin, la verdad que es muy complicada de verla. Pero otras lesiones que puedes ver que es más frecuente ver son las pápulas o vesículas, ¿no? Eso es más frecuente. Aunque también hay lesiones secundarias que se dan justamente por el rascado, por sobreinfecciones y demás, que son las pápulas urticarianas, que es cuando hay una pápula con un halo abonoso, es decir, cuando ya se produce un abono alrededor inflamatorio, cuando hay lesiones de exematización, por decirte sobreinfección, costras mericéricas, grietas o grietas en general en la piel, o escoriaciones por rascado, que es típico porque justamente esta patología pica demasiado, pica mucho, sobre todo tiene un prurito nocturno, ¿no? Ese es el momento donde uno está relajado y donde la hembra empieza a poner los huevos. Por eso es que pica demasiado la noche. Aquí vamos a ver, por ejemplo, galerías. Se supone que son las galerías, o aquí se ve aparentemente la galería con la eminencia carina de Bacin. En la imaginación, porque realmente es difícil. También se pueden ver pápulas. Esto afecta a toda la familia. Aquí no hay predilección de edades. Afecta sobre todo a toda la familia. Bebés, niños, adultos, ancianos. Es muy contagioso y el tratamiento siempre va a ser familiar, ¿no? Por más que no tengan algunas lesiones. Siempre empieza un integrante de la familia y después se empiezan a contagiar todo el resto porque todos viven. En general puede ser por hacinamiento, por falta de higiene y demás. Entonces eso genera este tipo de lesiones. Entonces hay que lavar toda la ropa de cama, la ropa que están usando todos los días, más hacer el tratamiento. También se pueden observar vesículas, sobre todo es muy frecuente ver en las muñecas, entre los dedos interdigitales, eso es muy frecuente. Pápulas urticarianas son justamente pápulas eritematosas, pero tienen como un halo abonoso, están como hinchados. El lactante generalmente se localiza más que nada en palmas, plantas, en región perumbilical, aunque también obviamente en todos lados, ¿no? Pero sobre todo esas son las localizaciones más frecuentes. En área del pañal, por ejemplo, también. Aquí vemos, ven que un bebé, ellos se van a expresar a través del llanto, la molestia que tienen, porque esto pica muchísimo. Ves que está todo esto impetiginizado, está sobreinfectado. Hay costras ya en la planta del pie. El tratamiento generalmente es la ivermectina, que es oral, que es una pastilla que se toma determinados días, se toma el día 1 y el día 8 del tratamiento. Eso va a depender del peso del paciente y siempre se da en mayores de 15 kilogramos, no se da antes, ¿no? Incluso ahora vienen gotitas para niños que pesan más de 15. Pero de todas maneras la ivermectina es cara, o sea que no se lo puede indicar a todo el mundo, ¿no? Es lo más fácil porque son 2 pastillas, 2 días que se toman y nada más, pero es bastante, un presupuesto importante. También lo que se suele dar, que te dan en las UPAs, es la permetrina al 5% en crema. A veces la permetrina viene asociada con benzoato de bencilo en una loción que se compra en la farmacia, pero por ahí lo más común es darle la permetrina en crema y que se coloquen determinados días, como por ejemplo el día 1, 4, 7 y 10 del tratamiento. Siempre desde el cuello para abajo, lo pueden usar incluso embarazadas y también lo pueden usar lactantes. Así que bueno, eso se indica en pacientes que tengan lesiones sobre todo, y los que no, porque en realidad el tratamiento, como les digo, es familiar. Y después se puede usar azúcar precipitado, que en realidad no se usa porque viene en vaselina, y por eso se le indica a las embarazadas que se coloquen durante 3 días seguidos sin bañarse la vaselina desde el cuello para abajo. Pero bueno, en general es mejor darle permetrina que otra cosa. Más, obviamente, que hay que indicar antihistamínicos, principalmente antihistamínicos sedantes, es decir, difenhidramina, hidroxicina, que son las más frecuentes de indicar justamente porque la hora donde nos pica es cuando dormimos, entonces ahí hay que indicarle estos sedantes para que uno pueda descansar mejor.
ya quedan sueños, ya queda el sueño. Después tenemos la periculosis, que es otra patología frecuente, sobre todo en la infancia. A la clínica lo que vamos a ver, bueno, son lesiones a veces en el cuello, como pápulas eritematosas, pero lo más frecuente de observar son las liendres. O sea, una vez que nosotros observamos la liendre y hacemos el diagnóstico. Incluso por ahí se puede ver algún piojo adulto, ¿no? Sobre todo en área retroauricular y la del cuello. También otro diagnóstico lo hacemos con el prurito en la cabeza, o sea, con el rascado en el cuero cabelludo, y a veces hay gente que cuando ya tiene muy avanzado puede llegar a tener en las pestañas algunas liendres depositadas. Otro diagnóstico lo podemos hacer cuando hay exematización, es decir, cuando ya se ha rascado demasiado, se llegan a lastimar, entonces se puede producir algunas costras, erosiones, en este caso costras serohemáticas, o la impetiginización es cuando se sobreinfecta esas lesiones y generan estas costras mericéricas, que también se van a ver las liendres, además de todo esto. Bueno, el tratamiento de la pediculosis siempre se hace con lociones. Bueno, hay que hacer varias veces. Nosotros lo que indicamos médicamente es la ivermectina 0,5 loción, que se llama Lindan, la marca, que se usa el día 1 y el día 10 de tratamiento. Obviamente se pone la loción con el pelo seco, se enjuaga, sin shampoo, sin nada, se deja que actúe el olor del producto toda la noche y el otro día sacamos con peine fino, sobre todo el metálico, se empiezan a sacar las liendres. Algunos usan vinagre, que es más que nada para despegar liendres. Bueno, hay un montón de tratamientos como caseros, pero en realidad medicamentosos. Nosotros utilizamos la ivermectina 0,5. También está la permetrina loción, o sea, hay varias cosas que se pueden utilizar que vienen de distintas marcas, que bueno, siempre hay que hacerlo cada tanto porque se vuelven a contagiar y realmente es muy molesto. Y por último tenemos la miasis, que la miasis es la infestación de tejidos vivos por larvas de insectos del género díptero. Es decir, lo más frecuente es una mosca que se llama Dermatobia hominis, o sea, que afecta al humano. Hay otras dermatobias, crisomias, pero lo más frecuente es la Dermatobia hominis, que la epidemiología más que nada en clima cálido, se da en mala higiene también y en heridas que están abiertas, úlceras por ahí que están abiertas. Entonces la mosca llega a la úlcera, deposita sus larvas y justamente, seguimos hablando de infestación, se puede llegar a reproducir justamente porque deja a dónde vivan sus larvas, ¿no? Que siempre es el ser humano. Aquí tenemos la forma cavitaria, que generalmente esto es una úlcera que ha producido la larva, que es poco menos frecuente. Entonces esa forma cavitaria lo que hace es que reproducirse, deja sus larvas y las larvas empiezan a crecer a expensas del humano. Entonces se ve como un fondo más que se está moviendo constantemente porque están por ahí las larvas, salen a respirar, vuelven a entrar y demás. Entonces siempre las úlceras hay que mantenerlas cubiertas siempre. Después tenemos una forma cutánea que son nódulos rojizos que tienen un punto central, ahí lo vamos a ver, es muy doloroso y las larvas salen por este orificio a respirar. Ya necesitan respirar, que son de este tamaño, son chiquititos. El pronóstico es benigno e evoluciona espontáneamente, pero muchas veces hay que usar determinados productos, por ejemplo, formaldehído u otras lociones aromáticas, por ahí romero, entre otros. Se tapa la lesión, hacemos que respire el parásito y con eso vamos sacando con pinzas manualmente, una por una las larvas. No es que hay un montón, siempre hay 3 larvas, 4 larvas. Entonces, para hacer el tratamiento se hace así y después se da la medicación oral también, ¿no? Bueno, y ahí terminamos la clase.